Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero no como una simple serie de batallas, no. Fue algo más, una guerra total, un conflicto de aniquilación que llevó la violencia humana a un nivel que todavía hoy nos cuesta comprender. Y vamos a intentar entender cómo se llegó a una política deliberada de exterminio. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La cuestión clave que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo una guerra por el poder y el territorio se transforma en un plan sistemático para borrar del mapa a pueblos enteros? Vamos a desgranarlo poco a poco. Bien, para aclararnos, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con las ideas que lo provocaron todo. Luego veremos el avance imparable del eje y qué hizo que la balanza cambiara. Nos meteremos de lleno en la política de exterminio para acabar con la victoria aliada y las terribles cifras finales. Venga, pues empezamos por el principio, por el porqué. A diferencia de otras guerras, aquí la lucha no era solo por un trozo más de tierra o por recursos, no. El fondo era mucho más profundo. Fue un choque brutal, total, entre dos maneras de entender el mundo que eran completamente incompatibles. A ver, ¿qué teníamos en cada bando? Por un lado, las potencias del eje, con el nazismo y el fascismo a la cabeza. Su proyecto era imponer por la fuerza un nuevo orden mundial basado en la raza, con la supuesta raza aria en la cima de todo. Y por el otro lado tenías a los aliados, que representaban la oposición a esa tiranía. La guerra se planteó casi como una lucha del bien contra el mal, y claro, eso desató una violencia absolutamente sin precedentes. Y toda esta ideología, claro, no se quedó solo en discursos. Se tradujo en una maquinaria de guerra terrorífica. Al principio del conflicto, el avance de la Alemania nazi y sus aliados fue arrollador. Una velocidad y una eficacia que dejaron a toda Europa en shock. ¿Y cuál fue el secreto de este éxito fulminante? Pues una palabra, Blitzkrieg, la guerra relámpago. ¿Y esto qué era? Pues imaginemos la escena. Se acabó la guerra lenta de trincheras. Esto era velocidad y sorpresa. ¡Pum! Ataques de la aviación, seguidos de columnas de tanques, y la infantería toda mecha para romper las defensas antes de que el enemigo supiera qué estaba pasando. Y los resultados de esta táctica fueron sencillamente demoledores. Atentos a las fechas. Septiembre del 39, Polonia cae en cuestión de semanas. Mayo del 40, invaden Francia. Y en junio, un mes después, ya están en París. Y no se detienen. En junio del 41, Hitler lanza la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. En menos de 2 años parecía que nadie podía pararlos. Pero esa sensación de que eran invencibles no iba a durar. Entre 1942 y 1943, algo cambió. La guerra dio un giro de 180 grados. Los aliados, que hasta ese momento habían estado prácticamente defendiéndose, empezaron a encadenar victorias clave en todos los frentes. La balanza empezaba a inclinarse. Hay 3 momentos, 3 batallas que lo cambiaron absolutamente todo. En el Pacífico, en junio del 42, Estados Unidos frena en seco a Japón en la batalla de Midway. En el norte de África, los británicos consiguen una victoria decisiva en el Alamein. Y, la que para muchos es la más simbólica, la batalla de Stalingrado, que acaba en febrero del 43 con la rendición de todo un ejército alemán. Una catástrofe para Hitler que marcó el principio del fin en el este. Pero ojo, estas victorias no fueron fruto de la casualidad. Detrás había una estrategia. Los 3 grandes líderes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin, empezaron a coordinarse mucho mejor. Se reunían, como en Teherán a finales del 43, y planificaban juntos. El objetivo era simple: obligar a Alemania y sus aliados a luchar en todos los frentes a la vez, sin respiro. Y aquí, tenemos que hacer una pausa, porque vamos a entrar en el capítulo más oscuro de esta guerra, el que la hace diferente a todas las demás. Ya no hablamos de soldados muriendo en combate, no. Hablamos de un plan, diseñado y ejecutado por un Estado para asesinar a millones de personas. Esta frase lo resume perfectamente. Esta política no fue improvisada, fue decidida y organizada por el Estado nazi. Quedémonos con esto. No fue un accidente, no fue una locura de unos pocos exaltados, fue un plan, calculado, frío, burocrático, llevado a cabo con todos los recursos del Estado. Y este plan macabro no surgió de la nada, siguió unas fases, a cada cual más terrible. Primero, la persecución legal, quitarles los derechos con las leyes de Nuremberg. Después, el aislamiento físico, encerrarlos en guetos en condiciones infrahumanas. Y finalmente, el último paso, la solución final, decidida en la conferencia de Wannsee en 1942, el exterminio industrial y sistemático. ¿Y cómo lo hicieron? Pues principalmente de 2 maneras, a cuál más brutal. Por un lado, los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte que iban detrás del ejército fusilando a hombres, mujeres y niños. Es lo que se conoce como la Shoah por balas. Y por otro lado, algo nunca visto, auténticas fábricas de muerte, los campos de exterminio como Auschwitz,
donde el asesinato se industrializó con las cámaras de gas. Y el resultado de todo esto es una cifra que hiela la sangre. Más de 5 millones de judíos asesinados. A menudo se habla de 6 millones. Un genocidio que tiene su propio nombre, la Shoah. Bueno, volvamos por un momento al frente militar. Con el eje ya claramente en retirada, contra las cuerdas, los aliados prepararon el golpe de gracia, la ofensiva final para terminar la guerra de una vez por todas. El final ya se precipitó. El 6 de junio del 44, el famoso Día D, el desembarco de Normandía. Eso abrió la tenaza final sobre Alemania en Europa. Menos de un año después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rendía. Pero en el Pacífico la guerra seguía, hasta que en agosto, las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki forzaron la rendición de Japón. Y el 2 de septiembre de 1945, por fin, se acabó. Se acabó la guerra, sí, pero ¿a qué precio? El mundo que quedó en pie estaba en ruinas. El balance final es simplemente aterrador. Las cifras, tanto de vidas humanas como de destrucción, no tienen comparación con nada que hubiera pasado antes en la historia. Estamos hablando de entre 50 y 60 millones de muertos. 50 millones, pero el dato que de verdad lo cambia todo, el que define la brutalidad de esta guerra, es que por primera vez la mayoría de las víctimas no eran soldados, eran civiles. Y si miramos por países, la escala es abrumadora. La Unión Soviética, unos 25 millones de muertos. China, unos 20 millones. La propia Alemania perdió más de 5 millones de personas. Son números tan gigantescos que es que cuesta hasta imaginarlos. Después de una barbarie así, el mundo no podía simplemente pasar página. Hubo que reaccionar. Y una de las consecuencias fue que se tuvo que inventar un concepto legal nuevo para poder juzgar lo que había pasado: los crímenes contra la humanidad. La idea, en el fondo, era muy clara. Hay actos tan atroces que nunca pueden justificarse, y quienes los ordenan deben rendir cuentas. Y con esto llegamos al final, y nos quedamos con la gran pregunta, la que se hizo todo el mundo en 1945. Después de la destrucción total, después de la Shoah, después de la bomba atómica, ¿y ahora qué? ¿Cómo se reconstruye un mundo sobre tantas cenizas? ¿Cómo se construye una paz que dure? Es una pregunta que en cierto modo seguimos intentando responder hoy en día.